Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales, y es que hablamos de la posibilidad de un regreso entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, que nos conquistó a todos con su química en Senkalkam, y es por eso que hoy vamos a desgranar esa intrigante pregunta: ¿cuál sería la condición secreta para que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Prepárense porque vamos a analizar los rumores, las señales, y lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal dándole al botoncito rojo de abajo. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, especialmente los de sus celebridades favoritas. Bueno, como muchos saben, la historia de amor entre Ander Zel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Su relación nació durante las grabaciones de la exitosa serie Senkalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que el público se enamoró no solo de sus personajes, sino de ellos como pareja. Vimos fotos juntos, viajes, apariciones públicas que confirmaban que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. Fueron, sin duda alguna, la pareja de moda. Pero como a veces sucede en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las relaciones pasan por momentos difíciles, y después de un tiempo, se anunció su separación, dejando a muchísimos fans con el corazón un poco roto y con la eterna pregunta: ¿qué pasó? Ahora, la pregunta del millón, la que todos se hacen y la que ha alimentado innumerables titulares y especulaciones es: ¿podría haber una segunda oportunidad para Ande y Kerem? Y si es así, ¿qué tendría que pasar para que esto sucediera? Es aquí donde entra en juego la idea de esa condición secreta. Porque, seamos honestos, cuando una pareja tan mediática se separa, siempre hay un trasfondo, un motivo, y a menudo, para un posible regreso, se necesitan ciertos ajustes, ciertas condiciones que ambas partes estén dispuestas a cumplir. Vamos a empezar analizando el contexto actual. Desde su ruptura, ambos han continuado con sus carreras profesionales. Ande ha seguido cosechando éxitos, participando en proyectos importantes y consolidándose como una de las actrices más influyentes de Turquía, e incluso ganando reconocimiento a nivel internacional. Kerem, por su parte, también ha estado activo en la industria, explorando nuevos roles y proyectos. Ambos, a nivel profesional, parecen estar en un buen momento. Sin embargo, la vida personal es otra historia, ¿verdad? Lo que más ha alimentado los rumores de un posible regreso son las pequeñas señales que, para los fans más observadores, son como migas de pan que llevan a la esperanza. A veces se les ha visto, o se cree haberlos visto, en los mismos eventos, aunque por separado. Otras veces se intercambian likes en redes sociales, o comentan publicaciones de amigos en común. Para algunos estos son gestos inocentes de amistad, pero para la legión de seguidores de Kerem y Ande son indicios claros de que aún hay algo entre ellos. Es esa chispa que se niega a apagarse por completo. Entonces, ¿cuál podría ser esa condición secreta para un reencuentro? Aquí es donde entra la especulación informada, basada en lo que hemos visto en otras relaciones de celebridades y en las dinámicas que a menudo se presentan. Una de las condiciones más obvias, y quizás la más importante, sería la de la prioridad y el tiempo. Cuando dos personas con carreras tan demandantes y agendas tan apretadas deciden separarse, a menudo es porque la relación no estaba recibiendo la atención y el tiempo que merecía. Podría ser que uno o ambos sintieran que su carrera estaba en un punto crucial y que la relación, o al menos su intensidad, tenía que ceder. Para un regreso, la condición secreta podría ser que ambos estén en un punto de sus vidas donde la relación pueda volver a ser una prioridad, y que estén dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para dedicarle el tiempo y la energía que requiere una relación sana y duradera. Esto podría implicar, por ejemplo, ajustar horarios de rodaje, planificar viajes juntos con más antelación, o simplemente asegurarse de tener tiempo de calidad el uno para el otro, lejos de los focos. Otra condición importante podría ser la de la comunicación y la resolución de problemas. A veces las relaciones terminan no por falta de amor, sino por una falta de comunicación efectiva o por no saber cómo gestionar los conflictos. Si Ande y Kerem decidieran darse una segunda oportunidad, sería fundamental que hubieran reflexionado sobre los motivos de su separación y que hubieran desarrollado herramientas más sólidas para comunicarse, expresar sus necesidades y resolver los desacuerdos de una manera constructiva.
La condición secreta en este caso sería el compromiso mutuo de ser más abiertos, honestos y receptivos el uno con el otro. Quizás hayan aprendido de sus errores pasados y estén listos para abordar las cosas de una manera más madura. Un tercer punto a considerar, y que podría ser una condición tácita, es la del espacio personal y la independencia. Si bien es cierto que el público ama verlos juntos, también es importante que ambos mantengan su individualidad y su espacio. Tal vez la presión mediática o la falta de espacio personal fueron factores que contribuyeron a su ruptura. Para un regreso exitoso, la condición secreta podría ser el respeto mutuo por la independencia de cada uno, permitiéndose tener sus propios proyectos, sus amigos y su tiempo a solas, pero sabiendo que eso no menoscaba el vínculo que los une. Es encontrar ese equilibrio entre la vida en pareja y la vida individual. Y ahora hablemos de un factor que, aunque a menudo se minimiza, puede ser crucial: la presión externa. Tanto Ande como Kerem han estado bajo un escrutinio público constante. Las expectativas de los fans, la constante cobertura mediática, todo eso puede ser abrumador. Si bien el amor del público les dio un impulso increíble, también pudo haber sido una carga. La condición secreta, en este sentido, podría ser que ambos lleguen a un acuerdo sobre cómo gestionar esa presión externa juntos, quizás estableciendo límites claros con los medios o decidiendo compartir ciertos aspectos de su vida privada de una manera más controlada. Podrían acordar que la decisión de estar juntos es suya y de nadie más, y que las opiniones externas no dictarán su relación. También debemos considerar la evolución personal. Las personas cambian y crecen con el tiempo. Es posible que durante el tiempo que estuvieron separados, ambos hayan experimentado un crecimiento personal significativo. Quizás han aprendido más sobre sí mismos, sobre lo que buscan en una relación, y sobre lo que están dispuestos a ofrecer. La condición secreta podría ser esa evolución personal que los ha llevado a un punto donde son parejas más compatibles, más maduras y mejor preparadas para afrontar los desafíos de una relación a largo plazo. Han tenido tiempo para reflexionar, para madurar, y para darse cuenta de lo que realmente valoran. Y por supuesto, está el factor de los sentimientos genuinos. Por encima de todas las condiciones, de todas las especulaciones, lo más importante es que los sentimientos sigan ahí. Si Ande y Kerem todavía tienen un amor profundo y genuino el uno por el otro, eso será el motor principal para superar cualquier obstáculo. La condición secreta en última instancia podría ser simplemente que el amor, esa conexión especial que el público percibió desde el principio, resurja con fuerza y los impulse a intentarlo de nuevo, pero esta vez con las lecciones aprendidas. Es fascinante pensar en todas estas posibilidades, ¿verdad? Y es que cuando una pareja como ellos cautiva tanto, es natural que los fans deseen verlos felices y juntos de nuevo. La condición secreta es, en muchos sentidos, una metáfora de todo lo que una relación necesita para prosperar: tiempo, comunicación, respeto, crecimiento y, por supuesto, un amor verdadero. Si Ande y Kerem están leyendo esto, o si alguno de ustedes tiene información privilegiada, ya saben. Pero mientras tanto, nos quedaremos con la esperanza y la emoción de lo que el futuro pueda deparar. En resumen, hemos explorado la apasionante posibilidad de un regreso entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos cómo su química en Senkalkam conquistó al público y cómo, a pesar de su separación, los rumores persisten. Desglosamos posibles condiciones secretas para un reencuentro que incluyen la prioridad y el tiempo, la comunicación y resolución de problemas, el espacio personal y la independencia, la gestión de la presión externa, y la evolución personal de cada uno. Todo esto, por supuesto, sustentado en la base fundamental de que los sentimientos genuinos aún estén presentes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen ustedes que sería la condición más importante para que eso suceda? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con muchísima atención. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, para que se enteren de estas posibles novedades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo como este. Nos vemos en el próximo. Adiós.